Voy a poner Compartamos pantalla. la segunda patita. Ya, ahí Ahí estamos. ya la vemos perfecto. Sí, súper bien. Este módulo es bastante más entretenido que el anterior, porque es más de práctica, es más de cosas conocidas básicamente por todos los estudiantes. Sí, no, sí, anterior también es importante porque había que contextualizar lo que íbamos a conversar, y en el fondo hay que entender la parte fisiopatológica para poder entender los cuidados enfermeros y no hacerlos así porque sí nomás. Entonces, es de suma relevancia la primera etapa para comprender ahora lo que viene, que es propiamente nuestro. Ya, querida Exacto. Sole, aquí estoy por cualquier cosita y toda suya la clase. Ok. Ya, chiquillos, entonces ahora vamos a empezar este segundo módulo, que es el cuidado del paciente sometido a cirugía cardiovascular. Tengo... ¿No avanza? No, ahí sí. Ahí sí. En este módulo vamos a ver los siguientes contenidos: generalidades del postoperatorio, manejo hemodinámico, manejo respiratorio, el manejo quirúrgico propiamente tal y otras alteraciones que se nos pueden presentar en el postoperatorio. Entonces, la evolución postoperatoria va a depender del tipo de cirugía. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente sometido a una cirugía combinada, es decir, una cirugía de revascularización miocárdica más recambio valvular, es un paciente que va a tener mayor probabilidad de complicaciones en el postoperatorio. ¿Y esto por qué? Porque el tiempo de SEC va a ser mayor. También va a depender de las condiciones hemodinámicas previas del paciente. Es distinto un paciente que se opera en forma electiva que un paciente que se opera en forma urgente. Un paciente que se operó con una disfunción miocárdica importante, con requerimientos previos a la cirugía de apoyo vasoactivo, a un paciente que no requirió apoyo vasoactivo. Por otro lado, también es importante en relación al tipo de cirugía si la intervención es de urgencia o es electiva. Por otro lado, también nos va a importar el tiempo de SEC con hipotermia y clampeo aórtico. Es decir, mientras mayor sea el tiempo de SEC, vamos a tener un paciente con un entorno inflamatorio más importante. Por lo tanto, vamos a tener riesgo de mayores repercusiones, tanto hemodinámicas como respiratorias en el postoperatorio. Y por otro lado, vamos a tener los efectos de la SEC. Recordemos que para entrar un paciente a SEC, vamos a tener que usar una asistolía en diástole con una solución que se llama cardioplegia, que es rica en potasio. Por lo tanto, eventualmente el paciente podría salir hipercalémico. También tenemos un paciente que se ha operado bajo efectos de la hipotermia. Por lo tanto, vamos a tener un paciente que habitualmente va a salir hipotérmico con temperatura alrededor de 35 grados o menos, con todo lo que significa en términos fisiológicos la hipotermia. Hay más vasoconstricción, hay más tendencia a hacer coagulopatía, es un paciente en que la curva de disociación de la hemoglobina va a estar desplazada, por lo tanto vamos a tener especial cuidado en el manejo respiratorio. Ahora, ¿cuáles son los factores más importantes de riesgo quirúrgico? Fracción de eyección menor del 30%, enfermedad de tronco coronario izquierdo, diabetes mellitus, insuficiencia renal, enfermedad del parénquima pulmonar sintomática y edad avanzada. Todos estos factores, hacen que los pacientes tengan un mayor
riesgo tanto en el intraoperatorio como de presentar complicaciones en el postoperatorio inmediato. Y para eso existe una escala de predicción de riesgo quirúrgico que se llama el Euroscore, que es utilizada por los cirujanos y que le asigna un puntaje a todas estas características que ustedes están viendo acá, como la edad, sexo, presencia de patología renal, presencia de angina, fracción de eyección, cirugías previas, si la cirugía es de urgencia o no, y de acuerdo a la puntuación obtenida, se va a determinar el riesgo de mortalidad de ese paciente. ¿Qué monitorización necesitamos en el postoperatorio? Monitorización obviamente electrocardiográfica, hemodinámica, con medición invasiva de presión arterial y presión de aurícula derecha como mínimo. No todos los pacientes sometidos a cirugía cardiovascular requieren monitorización con catéter de Swan-Ganz. Monitorización respiratoria con pulsiometría y control de la gasometría arterial, diuresis horaria, permeabilidad y débito de los drenajes, temperatura, parámetros ventilatorios y monitorización metabólica con control de glicemia, que idealmente debería ser glicemias alrededor o menores a 160 miligramos por decilitro. ¿Cuándo está indicado el catéter de arteria pulmonar? En aquellos pacientes que presentan fracciones de eyección menor del 40%, cirugía combinada aórtica y coronaria, cirugía de válvula mitral o tricuspidia. ¿Y por qué de válvula mitral? Porque una vez que el paciente se interviene en la válvula, en el postoperatorio es complicado pasar un catéter de arteria pulmonar por el riesgo de producir alteraciones en las suturas o producir sangramiento por contacto del catéter con la válvula recién intervenida. Y aquellos pacientes que tuvieron un infarto al miocardio reciente y que van a ser sometidos a cirugía de revascularización. En estos casos está indicado el catéter de arteria pulmonar. En otros pacientes no es necesario monitorizar con catéter de arteria pulmonar. Entonces, habitualmente los pacientes van a salir con una vía venosa central, habitualmente un catéter de 3 lumen, en caso que el paciente cumpla alguno de estos requisitos, con catéter de arteria pulmonar, línea arterial, un par de vías venosas periféricas, sonda Foley e intubado. ¿Qué exámenes les vamos a tomar a los pacientes? Los exámenes requeridos por los pacientes en el postoperatorio van a depender un poco de los protocolos que tengan los distintos centros. Nosotros, habitualmente, y nuestro protocolo, tomamos hematocrito, electrolitos, gases arteriales, una radiografía de tórax y exámenes de función renal. En caso de que se requiera, porque el paciente requirió altos niveles de anticoagulación, porque el paciente está con el débito un poco aumentado de los drenajes, o en caso de que se quiera evaluar la corrección de las pruebas de coagulación intraoperatoria, podemos tomar a los pacientes pruebas de coagulación y gases venosos mixtos. Ahora, ¿por qué es importante la radiografía de tórax? Cuando el paciente llega al servicio de intensivo, porque nos va a permitir ver, por un lado, la ubicación de los elementos invasivos, como son el catéter central, nos va a permitir ver la ubicación de los drenajes, nos va a permitir ver la posición del tubo y además la presencia o no de atelectasias o derrame a nivel pulmonar. Y lo que es muy importante, nos va a permitir apreciar el estado del mediastino. Vamos a partir ahora con el manejo hemodinámico del paciente. En general,
se persiguen presiones arteriales medias entre 70 y 80. ¿Por qué? Porque con mayores presiones corremos el riesgo de aumentar el sangramiento o de producir dehiscencia en la sutura. Se debe evitar la hipotensión, sobre todo en los pacientes coronarios, por aumento del riesgo de isquemia y disfunción ventricular. La hipertensión arterial aumenta el sangramiento y el riesgo de dehiscencia de suturas. Y lo que no debemos olvidar es que siempre la clínica debe estar relacionada con los valores hemodinámicos. Muchas veces nosotros podemos tener números que puedan despertarnos suspicacias al respecto del estado del paciente, pero si el paciente no está taquicárdico, está bien perfundido y está orinando bien, aunque los números sean un poco límites en relación a los valores de la presión, habitualmente no se corrigen con drogas vasoactivas. Me explico, si un paciente tiene presiones de 160 con una media de 65, estamos bajo el valor que nosotros estamos sugiriendo, pero si ese paciente tiene buenas presiones de llenado, no tiene taquicardia y está orinando bien, puede que él funcione con valores de presión que son un poco más bajos que los que nosotros sugerimos como ideales de manejo. Entonces, lo importante es que nosotros siempre relacionemos la clínica con los valores que nosotros estamos monitorizando. Ahora, en caso de hipertensión, lo primero que debemos hacer es corregir los factores que nos pueden estar desencadenando la hipertensión, como son el dolor, la desadaptación al ventilador, la hipotermia. Recordemos que los pacientes llegan fríos a la unidad porque han estado bajo hipotermia controlada y eso produce vasoconstricción por disminución de la liberación de óxido nítrico a nivel endotelial. También tenemos pacientes que pueden estar hipóxicos, por eso es importante el control de los gases arteriales y eso produce vasoconstricción con mecanismos compensatorios de derivación de flujo para contrarrestar la hipoxia. Por lo tanto, lo primero que nosotros deberíamos hacer es corregir todos aquellos factores que nos van a determinar hipertensión. Si el paciente está con vasopresores, disminuir los vasopresores y en caso que mantengamos niveles altos de presión arterial, iniciaremos tratamiento parenteral con nitroglicerina en primera instancia en la dosis que sea necesaria para tener al paciente con valores adecuados de presión. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros podríamos requerir alto volumen de nitroglicerina para mantener controlada la presión del paciente, pero es necesario usarlo. Ahora, si llegamos a una dosis alta de nitroglicerina y no conseguimos controlar los valores de presión arterial, debiésemos usar nitroprusiato. Ahora, siempre en una primera etapa, en el postoperatorio inmediato, secundario a todos estos cambios producidos por la sed, sobre todo a la hipotermia, el paciente va a tender a estar hipertenso, que eso es alrededor de 1 o 2 horas y va a depender finalmente de la regulación de la hipotermia del paciente. Luego, una vez que el paciente comienza a despertar de la anestesia, también vamos a tener cambios que nos podrían aumentar esta hipertensión o, por el contrario, producir hipotensión en el paciente. Lo primero que hay que hacer frente a una hipotensión y también frente a una hipertensión es confirmar el verdadero valor de la presión arterial, o sea, asegurarnos que la curva de presión que nosotros estamos observando en el monitor no tiene fallas, es decir, no está ocluida, está bien flachado, el transductor está en la posición correcta. Si nosotros subimos o bajamos el transductor en relación al nivel de corazón, que es más o menos cuarto espacio intercostal, línea media axilar, los valores de presión nos van a cambiar. Ahora, podemos tener varias
fenómenos que nos van a afectar la presión arterial y que nos van a producir hipotensión. Por ejemplo, el paciente está hipovolémico. Si el paciente está hipovolémico, lo que nosotros debemos hacer es optimizar la volemia. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Porque vamos a tener presiones de llenado bajo y probablemente vamos a tener el paciente con débitos urinarios bajos. Por otro lado, otro determinante del valor de la presión que está básicamente dependiente de débito es el ritmo y frecuencia cardíaco. Si el paciente tiene arritmias, probablemente va a estar más hipotenso. Si el paciente está muy bradicárdico, probablemente va a ser hipotensión. Por lo tanto, vamos a optimizar el ritmo y frecuencia cardíaco. Ya sea tratando las causas que nos producen taquicardia, como son el dolor, la agitación, el aumento de la frecuencia respiratoria por desadaptación, además el aumento de la temperatura. Entonces, corrigiendo la causa desencadenante, vamos a lograr corregir la hipotensión y además vamos a lograr también una optimización de los determinantes del débito cardíaco, que en el fondo la hipotensión es un reflejo de una disminución del débito. Si contamos con monitorización con catéter de arteria pulmonar, determinaremos qué patrón hemodinámico tiene el paciente. Si tenemos un patrón hiperdinámico con resistencias bajas, disminución de la precarga, vamos a tener un paciente que más bien va a estar vasopléjico, por lo tanto vamos a requerir la utilización de vasopresores. Si tenemos un paciente con un patrón hipodinámico, es decir, un paciente que tiene resistencias altas con aumento de la precarga, probablemente vamos a tener o un síndrome de bajo débito cardíaco, bajo gasto, o un paciente que pueda estar entrando en falla derecha o que eventualmente tenga un taponamiento cardíaco. Por lo tanto, vamos a tener que tratar esas condiciones para conseguir mayores valores de presión arterial. Las arritmias nos pueden causar alteraciones hemodinámicas, es la complicación más frecuente en el postoperatorio. Habitualmente las causas son alteraciones electrolíticas, la agresión quirúrgica propiamente tal, porque produce inflamación y edema a nivel cardíaco, y la alteración secundaria al daño isquémico y el daño por reperfusión durante y posterior a la SEC. El manejo habitual es la detección y la corrección de las alteraciones electrolíticas. Por lo tanto, nosotros habíamos dicho que controlamos potasio al ingreso del paciente, y los niveles adecuados de potasio para la prevención de arritmia es entre 4 y 5 mil equivalentes por litro. También se hace corrección de la hipomagnesemia en forma empírica, porque además el magnesio nos produce una estabilización importante a nivel de membrana. Ahora, las arritmias más frecuentes en el postoperatorio son lejos las arritmias auriculares, la fibrilación auricular, que va desde un 25 hasta un 50, e incluso hay otros estudios que dicen que hasta un 70% de los pacientes va a ser arritmias auriculares, ya sea arritmias auriculares paroxísticas o arritmias ventriculares que se instalan, como es la FA y como es el flutter. Ahora, la FA postoperatoria se puede presentar en etapa temprana, que es durante las primeras 48 horas del postoperatorio, o en una etapa más tardía, que es alrededor de los 7 a 10 días, y que son habitualmente los pacientes que se trasladan a sala y que estando en sala hacen una arritmia auricular, una FA, que los devuelve a cuidados intermedios o a cuidado intensivo. ¿Cuáles son los factores predisponentes de las arritmias auriculares? Por un lado, tenemos aumento de la edad, hipertensión, diabetes, dilatación auricular izquierda, hipertrofia ventricular izquierda, y sobrecarga diastólica, que en el fondo es aquellos pacientes que tienen una dilatación
auricular importante con una sobrecarga de volumen importante. Esos son los factores que estarían más asociados a la condición previa del paciente. Durante el pabellón, sobrecarga de volumen, cirugía a nivel de aurícula y isquemia auricular y alteraciones ventilatorias en relación a la ventilación mecánica con presión positiva. Y los factores postoperatorios, sobrecarga de volumen, la hipotensión, aumento de la poscarga, todos los fenómenos inflamatorios secundarios a la cirugía. ¿Por qué? Porque al dilatarse la aurícula se produce una dispersión de los potenciales y eso hace que la velocidad de conducción disminuya y que haya un mayor riesgo de hacer FA postoperatoria. Por lo tanto, todo esto a nosotros nos indica que en aquellos pacientes que tengan cirugías con largos tiempos de SEC, en que van a presentar mayor inflamación, en pacientes más añosos, en pacientes que tienen una dilatación auricular previa, el riesgo de hacer FA va a ser mayor, por lo tanto, nuestras medidas van a tender a controlar los factores postoperatorios, como son las cifras tensionales, los niveles hidroelectrolíticos y los balances hídricos. También podemos tener arritmias ventriculares como los extrasístoles, eventualmente taquicardia y fibrilación ventricular, y que habitualmente las arritmias más ventriculares están relacionadas a hipoxia o a complicaciones quirúrgicas. ¿Ya? Los extrasístoles pueden ser frecuentes, habitualmente se corrigen corrigiendo los electrolitos, y en caso que nos determinen alteraciones hemodinámicas, podemos pasar un bolo de antiarrítmico como la amiodarona más magnesio. La taquicardia y la fibrilación ventricular tienen manejo que son habitualmente convencionales en cardiología, como la cardioversión o la desfibrilación más la infusión de amiodarona. Ahora, es raro que en el postoperatorio tengamos taquicardias ventriculares o fibrilaciones ventriculares en los pacientes, porque eso indica mal pronóstico, ya que habitualmente son, como yo les contaba, secundarias a hipoxia severa o a complicaciones quirúrgicas mayores. Podemos tener además bradiarritmias, es decir, que por la inflamación, por el edema, el corazón quede un poco atontado en un fenómeno que se conoce como atontamiento o aturdimiento cardíaco, y eso significa que, si bien es cierto, el paciente una vez que sale de SEC recupera su ritmo cardíaco, pero lo recupera a una frecuencia lenta que nos determina alteraciones hemodinámicas importantes y eventualmente síndrome de bajo gasto cardíaco. Por ese motivo, todos los pacientes que se someten a cirugía con circulación extracorpórea salen con cables de marcapaso epicárdico, que son estos cables azules que ustedes están viendo en esta fotografía, que son habitualmente 4, 2 auriculares y 2 ventriculares, y que tienen la particularidad que salen al exterior por el abdomen. Por convención, los cables ubicados en el hemiabdomen derecho son los cables auriculares, y los cables que se ubican en el hemiabdomen izquierdo son los cables ventriculares. ¿Por qué es importante eso? Por la conexión que uno va a hacer a la caja de marcapasos, donde tiene que coincidir la posición de estos cables con la conexión, ya sea auricular o ventricular. Por otro lado, es importante también que nos fijemos porque en la porción distal de estos cables existe una punta metálica. Ahora, para que la conducción y el circuito de la estimulación sea adecuado,
las puntas metálicas de estos cables no se deben topar. Y eso es algo que nosotros tenemos que fijarnos cuando el paciente sale de pabellón, y que debemos reforzar una sujeción de estos cables a los apósitos, de manera que las puntas no se rocen o no se toquen. La otra cosa importante que tenemos que fijarnos es que siempre esté el cable conectado a esta punta metálica. Muchas veces, porque el paciente se mueve o porque la fijación no queda adecuada, se suelta. Por lo tanto, hay que verificar que esta conexión esté como corresponde. Si por cualquier circunstancia, por ejemplo, sacar la tela que sujeta los apósitos, se nos llegara a cortar esta punta metálica, porque estos cables son delgados, son un poco más gruesos que un hilo de coser. Si se nos llegara a salir esta punta, cortar la punta metálica, lo que nosotros debemos hacer es pelar el cable y dejar los extremos metálicos que están dentro del cable conectados a la interfase que lo une con la caja de marcapaso. ¿Ya? Entonces, cables derechos, auriculares, izquierdos, ventriculares. Estos cables se retiran más o menos a los 10 días de ocurrida la cirugía cardíaca, porque si eventualmente el paciente no recupera un ritmo adecuado para mantener la hemodinamia, el paciente es candidato a la instalación de un marcapaso definitivo. Y eso se realiza más o menos a los 10 días de la intervención, porque se espera ese tiempo para que el paciente recupere ritmo propio. En términos de arritmia, medidas universales de profilaxis: evitar la hiponatremia, la hipomagnesemia, la hipocalemia y la hipoxemia, y minimizar el uso de drogas proarrítmicas en el postoperatorio inmediato. Si el paciente tiene bradicardia o presenta un bloqueo auriculoventricular, no se deben utilizar drogas con cronotropismo negativo y se debe utilizar marcapaso para la estimulación cardíaca y para la obtención de una frecuencia adecuada. Si el paciente presenta una FA con inestabilidad hemodinámica, se debe cardiovertir. Si el paciente no tiene estabilidad hemodinámica, usamos amiodarona en carga con dosis de 2.5 a 5 miligramos por kilo y luego una infusión de 10 a 15 miligramos por kilo. Y si el paciente tiene patología pulmonar previa con broncoespasmo, no usaremos en estas circunstancias de arritmias auriculares beta bloqueo. Como lo habíamos visto, si el paciente está hemodinámicamente estable, se usa cardioversión farmacológica con amiodarona, y si el paciente está hemodinámicamente inestable, se usa cardioversión eléctrica. Si no se consigue conversión a ritmo sinusal o no se consigue un ritmo adecuado, se inicia anticoagulación y el paciente se mantiene anticoagulado y con control de frecuencia. Ahora, lo importante en el manejo de la FA no es tanto la conversión a arritmia sinusal, sino más bien el control de frecuencia. Dado que al aumentar la frecuencia cardíaca disminuye el tiempo de diástole, y eso significa
que disminuye el tiempo de llenado y por lo tanto disminuye el débito cardíaco. Síndrome de bajo débito cardíaco, definido como un índice cardíaco menor a 2.2 o 2.5 y que se caracteriza por hipotensión arterial con presiones arteriales medias menores a 65, oliguria con diuresis menor a 1 ml por kilo hora y signos de perfusión inadecuada, tanto periférica como cerebral. Eso quiere decir un paciente frío distal que puede tener cianosis, un paciente que está con compromiso de conciencia. ¿Cómo manejamos el síndrome de bajo débito? Primero, tenemos que tener en cuenta que es una entidad que se nos puede presentar y que no solo necesitamos un catéter de arteria pulmonar que nos va a dar el valor del débito cardíaco para sospechar de un síndrome de bajo gasto. El paciente que no está monitorizado con catéter con catéter de arteria pulmonar puede presentar un síndrome de bajo gasto cardíaco y la manera en que nosotros pesquisamos que esta entidad puede estarse presentando es a través de la clínica. ¿Y qué vamos a tener? Un paciente oligúrico, con mala perfusión periférica, probablemente con compromiso del sensorio, con hipotensión, con aumento de los niveles de lactato y probablemente con disminución de la saturación de oxígeno. Entonces, en una primera instancia nosotros tenemos que descartar que este paciente está hipovolémico. ¿Y cómo lo descartamos? Viendo los balances hídricos, los volúmenes urinarios, las presiones de llenado. Tenemos que ver también si el paciente presenta un sangrado activo que nos pueda estar dando como causa hipovolemia. Y de acuerdo a eso tenemos que realizar la expansión de la volemia, ya sea con cristaloides o con transfusión, dependiendo de la causa de hipovolemia. Si el paciente está anémico, vamos a transfundir glóbulos rojos. Si el paciente presenta un sangramiento excesivo con alteración de las pruebas de coagulación, vamos a tener que transfundir factores de la coagulación dependiendo de cuál sea el factor que está alterado. Entonces podemos tener transfusiones de crioprecipitado, de plaquetas o de plasma fresco. Por otro lado, tenemos que revisar o verificar que el paciente tenga una frecuencia cardíaca adecuada. Si tiene una frecuencia inadecuada porque presenta arritmias o bradicardia, vamos a tener que hacer la corrección del ritmo cardíaco. Si el paciente está con marcapasos, tenemos que ver que ese marcapaso tenga una sincronía auriculoventricular, que no tenga arritmias a pesar de que está con marcapaso, porque recordemos que la disincronía en pacientes usuarios de marcapaso produce una disminución aproximadamente de un 20% del débito cardíaco. Y por otro lado, vamos a tener que revisar la poscarga, que eventualmente secundario a hipertensión pulmonar, podemos tener un aumento en la poscarga y en ese caso vamos a tener que usar drogas vasodilatadoras y disminución de los vasoconstrictores. Ahora, si persiste, a pesar de nuestra corrección de todos estos factores que son los determinantes del débito cardíaco, persistimos con un paciente con un síndrome de bajo gasto o con signos clínicos de bajo gasto, vamos a tener que usar inótropo. En caso que el paciente no presente hipertensión pulmonar, vamos a usar dobutamina, y en caso que el paciente sea un paciente que además tiene hipertensión pulmonar, vamos a usar milrinona o una combinación de milrinona y dobutamina. Si el síndrome o
el compromiso de la función cardíaca persiste, vamos a tener que entrar a métodos de asistencia circulatoria mecánica, ¿ya? Por otro lado, tenemos que aumentar la oferta y reducir la demanda de oxígeno. Eso implica manejar el dolor, manejar la anemia, manejar la hipoxia, manejar la fiebre, para tratar de conseguir un balance adecuado entre los requerimientos y la oferta a nivel de perfusión y de oxígeno. ¿Estamos claros con el manejo hemodinámico? ¿Tenemos alguna duda? Sí. Dime. Yo me perdí. Dijo que si persistía la disminución de la poscarga pese al uso de inótropos, ¿ahí qué se usaba? No, si persiste la alteración de la función cardíaca pese al uso de inótropos, tenemos ¿Ya? que entrar a pensar en métodos de asistencia circulatoria que son básicamente ECMO o dispositivos de asistencia uni o biventricular. Ah, ya. Gracias. Entonces, como resumen, control de presión para que el paciente no esté ni hipotenso ni hipertenso. Control de todos los parámetros que nos van a determinar el débito cardíaco, como son la frecuencia cardíaca, la sincronía auriculoventricular en caso de que el paciente esté con estimulación de marcapaso, el control de la pre y la poscarga. Esos son, en resumen, los pilares del manejo hemodinámico en el postoperatorio de los pacientes sometidos a cirugía cardiovascular. Entonces, vamos a seguir ahora con el manejo respiratorio. Existe una disfunción pulmonar postoperatoria que es similar al síndrome de estrés respiratorio del adulto, que está asociado a la cirugía cardíaca y que básicamente es secundario al uso de la circulación extracorpórea, ¿ya? Esta disfunción pulmonar postoperatoria es transitoria, pero hay un 40% de los pacientes en que se prolonga, ¿ya? Si nosotros vemos el siguiente esquema, vamos a ver que la cirugía cardíaca en sí nos presenta temas como la isquemia y reperfusión que producen una injuria a nivel de todos los tejidos. El paciente además tiene la circulación extracorpórea y tiene una esternotomía media, que es una herida que eventualmente puede producir dolor e hipoventilación en el postoperatorio. La ventilación mecánica, nosotros podemos usarla para corregir atelectasias, podemos tener además ventilaciones con volúmenes tidales altos, los que nos va a producir una disrupción a nivel de las células, los neumocitos básicamente, y que nos van a producir dos fenómenos. Un fenómeno de atelectasia y mecanotrauma y un fenómeno de inflamación pulmonar con liberación de mediadores inflamatorios como son el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6 y la interleuquina 8. Y eso produce injuria pulmonar. Por lo tanto, todos estos fenómenos que están asociados a la cirugía cardíaca, el uso de SEC, la ventilación intraoperatoria, la inflamación producida por la SEC, la liberación de mediadores inflamatorios y todos los fenómenos de isquemia y perfusión nos van a producir disfunción postoperatoria a nivel pulmonar. Ahora, ¿cuál es la mejor estrategia ventilatoria? La estrategia OLA o Open Lung Approach. ¿Qué quiere decir? Esta es una estrategia que se usa ventilación protectora para minimizar los efectos de la respuesta inflamatoria
post-SEC y disminuir la translocación bacteriana. Mejora la oxigenación y la distensibilidad pulmonar, atenúa las alteraciones del surfactante, reduce la satelectasia y disminuye en forma importante la alteración hemodinámica secundaria al aumento de la presión intratorácica. ¿Qué es esta estrategia? Es ventilar con volúmenes corrientes bajos, entre 6 y 8 ml por kilo de peso ideal. Realizar maniobras de reclutamiento cuando el paciente llega a la unidad desde el pabellón y usar PIP entre 7 y 14 centímetros de agua. Habitualmente basta con usar PIP entre 7 y 10, no necesitamos PIP tan altos, ¿ya? PIP menores van a producir el fenómeno de cierre y apertura cíclico que determina lesión pulmonar aguda. Si usamos flujos o volúmenes altos, vamos a producir sobredistensión, lo que va a aumentar la inflamación y va a producir un deterioro de los neumocitos, y al deteriorarse los neumocitos o dañarse los neumocitos, se produce menor cantidad de surfactante, lo que determina que los pulmones están más propensos, y los alveolos en sí, al colapso y a las atelectasias. Ahora, ¿qué modalidades? Podemos usar modalidades por volumen, en que vamos a tener un volumen constante con presiones peak variables, vamos a tener un mayor riesgo de sobredistensión. Usamos habitualmente un flujo constante, un flujo limitado sin respuesta a las demandas. El flujo constante no tiene tantas respuestas a demandas en términos de fluctuación de flujo, puede aumentar el trabajo respiratorio y eventualmente si tenemos presiones platós mayores de 30 deberemos disminuir el volumen tidal o cambiar a modos donde se use la presión como modalidad. Ahora, en modalidades por presión vamos a limitar la presión, por lo tanto vamos a tener una presión controlada que nos va a disminuir la posibilidad de sobredistensión pulmonar, pero sí vamos a tener volúmenes fluctuantes que van a estar determinados por la mecánica pulmonar, es decir, mientras más distensible sea el pulmón a una presión dada vamos a tener mayor volumen. Ahora, vamos a tener que titular en forma frecuente las presiones que estamos usando para entregar un volumen adecuado. Tenemos la opción de usar flujo desacelerado, que tiene una mejor respuesta a las demandas del paciente con una disminución del trabajo respiratorio, y se recomienda el uso de una presión máxima de 35 centímetros de agua, ¿ya? Ahora, no existe un consenso sobre la modalidad ventilatoria estándar para los pacientes sometidos a cirugía cardíaca, pero sí debemos usar aquella modalidad que nos limita o nos revierta el desarrollo de atelectasia, que evite las altas presiones de distensión y que nos permita ajustar la velocidad de flujo para evitar aumentos deleterios de la presión de meseta. La recomendación es que uno use en su unidad la modalidad ventilatoria, ya sea o controlada por presión o volumen control o presión control, dependiendo primero de la familiaridad del equipo en el manejo de la modalidad, es decir, que estén acostumbrados a usar esta modalidad, que sepan qué factores deben vigilar para controlar el uso de esta modalidad, y por otro lado, por las condiciones del paciente. Si hay un paciente que ya en el intraoperatorio presenta altas presiones de la vía aérea con poca distensión pulmonar, se recomienda el uso de modalidades presurizadas para la ventilación del paciente en el postoperatorio. Ahora, ¿qué pasa con el weaning? El weaning en los pacientes sometidos a cirugía cardíaca
es un proceso que es semejante a un test de esfuerzo. Por lo tanto, hay muchos aspectos que uno debe vigilar cuando somete a weaning a un paciente postoperado. Recordemos que la ventilación mecánica produce presión positiva intratorácica, lo que determina una serie de condiciones favorables en términos de funcionamiento cardíaco. Al disminuir la presión intratorácica, aumenta la poscarga. Por otro lado, que el paciente esté despierto, que esté cooperador, implica un aumento del tono adrenérgico con aumento del trabajo respiratorio que nos puede provocar un aumento del retorno venoso, aumento de las resistencias pulmonares, aumento de la presión arterial que nos va a aumentar la poscarga y por lo tanto se pueden producir fenómenos de isquemia miocárdica y de alteraciones a nivel pulmonar, como es el edema pulmonar agudo, por una incapacidad del corazón de manejar estos cambios, tanto hemodinámicos como pulmonares, que se producen con la disminución de la presión positiva intratorácica. Podemos tener al mismo tiempo aumento de las presiones de llenado a nivel derecho e izquierdo, alteraciones del segmento ST por básicamente hipoxemia y fenómenos de isquemia miocárdica y alteraciones del ritmo cardíaco. ¿Ya? Por lo tanto, todos estos pacientes que están en proceso de weaning deben estar vigilados en forma exhaustiva y con control básicamente del tono adrenérgico importante. Esto significa, si el paciente tiene dolor, controlar el dolor. Si el paciente está agitado, controlar la agitación. Y si el paciente tiene presiones de llenado muy altas, tratar de optimizar las diuresis para tener una disminución de la volemia. Por lo tanto, no solo durante el weaning nosotros requerimos un control de la parte respiratoria, de mecánica ventilatoria, de saturación de oxígeno, sino que además se requiere una monitorización miocárdica exhaustiva. Ahora, los pacientes se extuban previo a la realización de una prueba de ventilación espontánea, que es como en todos los pacientes sometidos a ventilación mecánica, en que el paciente tiene que estar idealmente consciente, con un Glasgow sobre 10, con vasopresores en disminución, con requerimientos de PIB y oxígeno bajos, sin fiebre idealmente, y con un adecuado ritmo cardíaco. El uso de drogas inótropas, vasopresoras o vasodilatadoras no es contraindicación para la extubación de un paciente, excepto de que los requerimientos de dichas drogas sean altos. Ahora, si el paciente es apto para la prueba de ventilación espontánea, se le realiza una prueba de ventilación espontánea que en los pacientes sometidos a ventilación mecánica habitualmente tienen una duración entre 30 y 120 minutos. En los pacientes cardiológicos se trata de aplicar esta prueba con un mínimo de 60 minutos, básicamente para evaluar la respuesta cardíaca a la disminución de la presión intratorácica. Se puede usar modalidad de tubo T o modalidades de soporte ventilatorio parcial como la presión de soporte. Si el paciente no está apto para la prueba de ventilación espontánea porque está hemodinámicamente estable, tiene un volumen de sangramiento de los drenajes aumentado, o el paciente tuvo una cirugía muy larga, con mucho tiempo de anestesia y no está claramente con su sensorio
en un nivel adecuado, se continúa la ventilación mecánica. Si el paciente presenta alguno de los signos de falla respiratoria, como son taquicardia, taquipnea, desaturación, aumento del trabajo respiratorio, uso de musculaturas accesorias, se reconecta a ventilación mecánica y se corrigen las eventuales causas que pudieron hacer que el paciente fracasase la prueba de ventilación espontánea. Idealmente, los pacientes sometidos a cardiocirugía se extuban de manera precoz para evitar todas las complicaciones que son secundarias a la ventilación mecánica invasiva. Se considera precoz en las primeras 8 a 12 horas, se considera tardía con una ventilación mayor de 8 a 12 horas. ¿Qué requisitos requerimos para ventilar un paciente en forma precoz? Que haya regulado temperatura, que esté estable hemodinámicamente, que idealmente esté consciente y despierto con un Glasgow mayor a 10, con requerimientos de FiO2, oxígeno, PIP y gasometría arterial adecuada, y que no tenga complicaciones quirúrgicas y que además tenga un hematocrito mayor a 25% para asegurar un transporte adecuado. Ese paciente va a poder extubarse en forma precoz, que eso es durante las primeras 8 horas. En forma tardía, los pacientes se van a extubar cuando presenten inestabilidad hemodinámica, arritmias no controladas, dosis de inótropos o de apoyo vasoactivo en altas dosis, cuando el paciente presente un alto débito por los drenajes, o aquellos pacientes que tienen una SEC mayor a 120 minutos, es decir, una SEC mayor a 2 horas, que va a implicar una inflamación postoperatoria bastante importante, con el consiguiente alteración hemodinámica que esto implica. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones a nivel pulmonar más frecuentes después de la cirugía cardíaca? Con porcentajes que son variables dependiendo de los centros y además dependiendo del tipo de cirugía. Pero en general, las más habituales son derrame pleural, atelectasia, disfunción diafragmática y parálisis frénica, que se da en el contexto de la hipotermia a que se ve sometido el paciente durante la intervención quirúrgica. Esta hipotermia se hace a través de la máquina de SEC, pero además puede ser con dispositivos de enfriamiento locales, y eso habitualmente puede producir disfunción diafragmática y parálisis frénica, que los porcentajes son variables, pero que no es tan común de todas maneras. Y también podemos tener neumotórax secundario a las punciones realizadas para la instalación de dispositivos centrales, como el catéter de 3 lúmenes o un Arrow para la instalación de un catéter de arteria pulmonar, y todas las complicaciones secundarias a la ventilación mecánica, como la neumonía, el distrés respiratorio, aspiraciones, etc. Lo más frecuente son las atelectasias y el derrame pleural. ¿Cómo prevenimos estas alteraciones respiratorias? Con parámetros de ventilación protectora, manteniendo la vía aérea permeable, extubación precoz, control del dolor y movilización precoz. Es súper importante la movilización precoz. Nosotros en nuestro centro, una vez que el paciente está extubado, a las 24 horas del postoperatorio, el paciente se levanta a sillón. Con drenaje, con catéteres, se levanta, porque eso nos permite tener una mayor
expansión pulmonar, ya que no tenemos la presión de las vísceras sobre el diafragma que nos ofrece la posición en decúbito dorsal. El diafragma baja, por lo tanto el tórax permite una expansión pulmonar mayor. Eso hace que el paciente esté menos propenso a las atelectasias. Por otro lado, nos permite además hacer que el paciente se ejercite con un ejercitador o un triflow horario. Empieza el paciente con kinesioterapia respiratoria intensiva y además hay que preocuparse de los balances hídricos, que idealmente deben estar neutros a negativos en 500, dependiendo de el compromiso o la situación hemodinámica del paciente. ¿Por qué preferimos balances hídricos neutros a negativos? Porque así como la inflamación afecta no solo al corazón, sino que es sistémica, también a nivel pulmonar hay una alteración de la permeabilidad de las membranas que hace que aumente el agua pulmonar extravascular, y por lo tanto, si nosotros tenemos balance hídrico más positivo o necesitamos mucho aporte de volumen, vamos a aumentar esta agua pulmonar, lo que nos va a perpetuar estas alteraciones respiratorias. Por otro lado, necesitamos prevenir el delirium en los pacientes y una evaluación neurológica para que tengamos a nuestro paciente en posición de ventilar espontáneamente en forma adecuada. Un paciente comprometido de conciencia probablemente va a hipoventilar, va a retener CO2 y nos va a presentar un problema, no solo en términos neurológicos, sino que también en términos de función respiratoria. ¿Alguna duda al respecto del manejo respiratorio? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Vamos bien? Y hacer una clase. Por mi parte, todo bien. Súper, muy bien. No hay dudas, queridas hoy. Ya. Como resumen o sumario del manejo respiratorio, ventilación protectora. Esa es la clave para evitar la inflamación, para evitar la sobredistensión y para además evitar el descalabro que se produce cuando uno disminuye la presión intratorácica positiva. Así que ventilación protectora es la modalidad que ustedes estén más acostumbrados a utilizar o en la modalidad que sea la modalidad habitual de sus UCIs o de sus centros. ¿Ya? Germán Sole tiene una consulta, tiene la mano levantada. Germán. Hola, profesora, buenos días todavía. Hola. Tengo una consulta referente a la ventilación, que en una diapositiva usted nos mostró valores protectivos como un BT de, perdón, un De 6 a 8. de 6 a 8, un PIP de 7 a 14, pero ¿Sí? también aparecía la maniobra de reclutamiento alveolar. Eso como de parte también de producción, disminución del gasto cardíaco, a veces puede producir bradicardia. ¿No se considera peligroso en este tipo de pacientes? Lo que pasa es que no se realiza eso en todos los pacientes, sino que se realizan en aquellos pacientes que eventualmente con altos requerimientos de oxígeno no logran una saturación adecuada. ¿Ya? Ahora, la maniobra de reclutamiento siempre la realiza el médico y obviamente, tal cual tú dices, puede producir un descalabro hemodinámico bastante importante. Así es que se evalúa bastante exhaustivamente al paciente en que se van a realizar las maniobras de reclutamiento. Muchas gracias. ¿Otra consulta, chicos? No veo más consultas en el chat. ¿Ya? Entonces seguimos con el manejo quirúrgico propiamente tal. Exacto. Ya. Todos los pacientes que se someten a cirugía cardiovascular con SEC
salen con drenajes, ¿ya? Por convención, en el fondo, los pacientes que se someten a cirugía de revascularización salen con 2 drenajes que son mediastínicos que van al lecho y que son estos 2 que están en la parte central del abdomen, ¿ya? Y con un drenaje pleural izquierdo, aquellos pacientes que se someten a cirugía de revascularización y que se les realiza un puente con arteria mamaria interna izquierda, ¿ya? Cuando se usa la mamaria izquierda, los pacientes salen con un drenaje pleural izquierdo. ¿Por qué? Porque existe una cercanía importante en el campo quirúrgico que hace que durante la resección de la mamaria se pasen a tocar las pleuras. Por lo tanto, el paciente sale con un drenaje pleural izquierdo. En el caso de que se revascularice la descendente arterior con la arteria mamaria derecha, que no es muy habitual porque la longitud de la arteria mamaria derecha es un poco menor que la mamaria izquierda, no se utiliza mucho, el paciente va a salir con un drenaje pleural derecho que estaría localizado en este lado derecho. Cuando los pacientes se someten a cirugía valvular, solamente salen con drenajes mediastínicos, que en este caso son los 2 del medio. Si el paciente es reoperado, como durante la cirugía se deben remover bridas o tejido cicatrizal de la cirugía anterior, generalmente salen con sus drenajes mediastínicos y además con un drenaje pleural al lado izquierdo y un drenaje pleural al lado derecho. ¿Se entendió? Repaso. Válvulas, 2 drenajes mediastínicos. Cirugía de revascularización con lima a la DA, 2 drenajes mediastínicos y un pleural izquierdo. En caso de que el paciente sea reoperado, tanto de cirugía de revascularización o de recambio valvular, 2 drenajes mediastínicos que siempre van a estar en el centro del abdomen y un drenaje pleural izquierdo y uno derecho que van a ser los drenajes que van a estar más hacia la zona lateral del abdomen, ¿ya? Estos drenajes siempre están conectados a aspiración continua. Durante las primeras 24 horas se debe tener una medición horaria del débito y luego se miden cada 6 horas. El débito normal es de 1.5 a 2 ml por kilo hora y se retiran cuando el débito es menor a 100 ml en 8 horas, que eso es aproximadamente entre el segundo y el tercer día postoperatorio. ¿Qué método de drenaje vamos a utilizar? El que ustedes dispongan. Frascos con selle de agua, drenajes aspirativos húmedos o drenajes semi-húmedos, en el que ustedes tengan. Lo importante es que siempre deben estar conectados a aspiración continua. ¿Qué cosa es importante con los drenajes? Primero, la cantidad de líquido que se está drenando o el débito del drenaje. La calidad del líquido, como es un contenido hemático, es cero hemático, es seroso, es hemático y tiene coágulos. ¿Qué temperatura tiene? Habitualmente cuando uno tiene un sangrado activo, la sangre que sale al exterior a través de los drenajes es un poco más tibia que cuando no, es un sangrado que no es activo. ¿Qué color? Si es rojo oscuro, si es rojo claro, tiene o no tiene coágulos, y la correlación con el estado hemodinámico del paciente. Habitualmente los sangramientos activos
arteriales producen hipovolemia importante con la consiguiente alteración hemodinámica en el paciente con hipotensión. Ahora, nosotros podemos tener un sangramiento que no sea despreciable, pero sí es un sangramiento de color rojo oscuro, en que uno toca los silicones de los drenajes y no lo siente tibio. Puede ser solo un sangramiento que se debió a acumulación de contenido y que fue secundario al cambio de posición, por ejemplo, del paciente. Y aquí les presento este cuadro que nos puede orientar hacia qué tipo de sangramiento está presentando el paciente. Presencia de coágulos nos sugieren alteraciones en la coagulación. Si no existen coágulos, si hay coágulos, nos determinan una hemostasia correcta, por lo tanto estaríamos indicando que el sangrado es más de tipo quirúrgico, de una complicación quirúrgica, que de una complicación médica. El ritmo, habitualmente cuando es un sangrado de tipo médico, el ritmo va a ser decreciente, es decir, puede dar alto débito en la primera hora, pero ya en la segunda baja el débito. En términos de sangrado quirúrgico, el ritmo es súper variable. Habitualmente el sangrado médico, como yo les contaba, tiene sangre de color más oscuro, mientras que el sangrado quirúrgico es un sangrado más activo, que es rojo, más rutilante, más clarito. Habitualmente el sangrado médico tiene una condición hemodinámica más estable, mucho más inestable en el sangrado quirúrgico, y habitualmente, si el sangrado es de tipo médico, es decir, secundario a coagulopatía, secundario a deficiencia de factores de la coagulación, a baja el hematocrito, a una hemostasia que no está bien, o por una alteración en la reversión de la heparina intraoperatoria, en laboratorio vamos a tener exámenes anormales, todo lo contrario que si el sangramiento es más orientado a una complicación quirúrgica. Cuando hablamos de sangramiento postoperatorio, cuando los débitos son mayores a 2.5 ml por kilo en la primera hora. Sangramiento acelerado mayor de 200, excesivo mayor de 300, crítico mayor de 500. Y si hay un sangramiento postoperatorio durante el postoperatorio inmediato, independiente al débito de los drenajes, se debe determinar la causa del sangramiento, porque nosotros no vamos a reoperar a un paciente que presenta un sangramiento por alteraciones de las pruebas de coagulación. Si nosotros corregimos las pruebas de coagulación, aunque llevemos al paciente a pabellón, ese paciente va a seguir sangrando. Entonces, se debe corregir todo lo corregible antes de plantearse la opción de reintervención del paciente. El sangramiento postoperatorio nos puede presentar dos entidades fisiopatológicas, como son el shock hipovolémico y el shock obstructivo o taponamiento cardíaco. Habitualmente en el shock hipovolémico tenemos alto nivel de débito por los drenajes, que pueden estar con o sin coágulo. Tenemos presiones de llenado bajas, con signos de hipoperfusión adistal, como son oligoanuria y piel fina. Si nosotros controlamos una radiografía de tórax, que acuérdense que habíamos controlado cuando el paciente ingresa a la unidad, no va a presentar alteraciones a nivel de mediastínico, ¿ya? Por otro lado, en el shock obstructivo o taponamiento cardíaco, vamos a tener presiones elevadas de llenado, tanto a nivel derecho como izquierdo, con signos de mala perfusión distal, y vamos a tener una radiografía de tórax donde vamos a ver un mediastino ensanchado. ¿Cómo manejamos nosotros el sangrado excesivo? Primero, las medidas más inespecíficas, que son el control de la hipertensión arterial. Acordémonos que cuando hablamos de la hipertensión arterial vimos que cifras tensionales más elevadas favorecen el sangramiento.
La acidosis también va a presentar alteraciones de la coagulación. La excitación, el delirium, la agitación, el dolor excesivo nos va a producir hipertensión arterial y por último vamos a ver exacerbado el sangramiento. Por lo tanto, tenemos que corregir todos aquellos factores que nos determinan alteraciones que favorezcan el sangramiento. Básicamente, y en términos generales, control importante de la hipertensión. Las medidas específicas son el control de pruebas de la coagulación, revertir la heparina si la reversión intraoperatoria no fue suficiente con protamina, corregir la deficiencia en los factores de la coagulación con transfusión de plasma, crioprecipitado o plaquetas, y si este sangramiento continúa o es refractario a las medidas que nosotros estamos usando, plantearse la posibilidad de una reexploración a través de ingresar nuevamente al paciente a pabellón. ¿Qué es el taponamiento cardíaco? El taponamiento cardíaco es un síndrome que se produce por un aumento de la presión intracardíaca secundario al acúmulo de líquido en el saco pericárdico, que en este caso es sangre, como ustedes pueden ver en esta imagen, que lo que hace es que restringe la compliance cardíaca, por lo tanto disminuye el llenado cardíaco y eso compromete el gasto cardíaco. Se caracteriza por una tríada que está dada por hipotensión, taquicardia y aumento de las presiones de llenado. Derechas e izquierdas, aumento de la PVC. Si ustedes tienen un paciente que está monitorizado con una vía venosa central, y aumento de la PVC y las presiones de capilar pulmonar en caso de que ustedes tengan un paciente monitorizado con catéter de arteria pulmonar. ¿Cuál es como lo habitual del taponamiento cardíaco? Que el paciente presenta esta tríada. Si ustedes suben las drogas vasopresoras, no logran una respuesta satisfactoria en términos de mejoría de la hemodinamia, pero sí logran un aumento de las presiones importantes frente al aporte de volumen. Entonces, un paciente que está hipotenso, taquicárdico, con aumento de las presiones de llenado, que yo subo las drogas vasoactivas y el paciente no responde, pero sí responde cuando yo paso volumen, es un paciente en el que hay que pensar que el paciente puede tener un taponamiento cardíaco. Ahora, ¿cómo diagnosticamos el taponamiento cardíaco? Idealmente con la realización de una ecografía, pero si yo no dispongo de un ecografista o un médico que realice una ecografía a los pies de la cama del paciente, puedo hacer un control de una radiografía de tórax, donde nosotros vamos a ver un gran aumento de el mediastino. Y por eso es importante que nosotros tengamos una radiografía de tórax control cuando el paciente ingresa a la unidad para poder efectuar la comparación si nosotros estamos sospechando de taponamiento cardíaco. Y en esta imagen que ustedes ven acá, se ve una radiografía de tórax con un espacio mediastínico normal, y aquí ustedes pueden apreciar el ensanchamiento mediastínico secundario a taponamiento cardíaco. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del taponamiento cardíaco? La reexploración quirúrgica y el drenaje de este líquido o estos coágulos que se acumulan en el espacio pericárdico. Cuidado de los drenajes para evitar el taponamiento cardíaco, para evitar que los drenajes se tapen. Buena sujeción del drenaje a la piel, fijarse en la firmeza de los puntos para que no vaya a haber desplazamiento de los drenajes, que las conexiones entre el drenaje y el sistema que ustedes estén usando
sean herméticas, que estén en una posición adecuada y no estén acodados y que siempre permanezcan bajo el nivel del paciente para que se produzca un drenaje adecuado del contenido. En términos de herida operatoria, sello quirúrgico por 48 horas, a excepción de que los apósitos se pasen con contenido hemático, se mojen o se despeguen. Curación y evaluación de la esternotomía cada 24 horas en términos de ver si existen signos de inflamación, si existen signos de infección, si existen signos de dehiscencia de la piel o falta de indemnidad de los puntos cutáneos. Evaluación de la estabilidad esternal. Recuérdense que la esternotomía requiere el corte del esternón, que finalmente se fija con alambre, pero que en algún tipo de pacientes puede estar relacionado con una pérdida de la estabilidad esternal en relación a la tos. Por eso, aquel paciente tosedor crónico o aquellos pacientes que tengan un alto historial de consumo de tabaco en el preoperatorio, que probablemente van a tener muchas secreciones bronquiales y van a toser, se recomienda el uso de faja torácica para mantener estable el esternón. ¿Ya? ¿Cómo evalúo la estabilidad esternal? Palpo la zona esternal cuando estoy haciendo la curación y le pido al paciente que tosa. ¿Sí? Al toser el esternón, nosotros sentimos que cliquea, hace un clic, ese esternón está inestable, por lo tanto hay que tomar medidas para evitar la tos excesiva y además usar faja torácica para mantener el esternón comprimido y mantenerlo estable. Analgesia es importante. Un paciente que tiene dolor va a respirar mal, probablemente esté la mayor parte del tiempo con las manos cerca de la herida operatoria y eso puede implicar la pérdida del sello quirúrgico, control de las glicemias. Nosotros vamos a ver que los pacientes diabéticos y que tienen hiperglicemia tienen una disminución importante en la cicatrización y son más propensos a infecciones, y lo que es prevención de infecciones. Por lo tanto, técnica aséptica, curaciones cada 24 horas y sello quirúrgico durante las primeras 48 horas. Manejo del dolor es importante, no solo porque produce una alteración hemodinámica importante, vamos a tener aumento de la actividad simpática, taquicardia, hipertensión, con aumento del consumo de oxígeno que nos puede llevar a isquemia miocárdica. La hipertensión disminuye los flujos sanguíneos regionales. El dolor puede producir retención de CO2 por hipoventilación, también puede producir somnolencia y falta de colaboración con dificultad en la rehabilitación de los pacientes, y a nivel respiratorio nos predispone a las atelectasias y a las neumonias. Por lo tanto, el manejo del dolor es un tema fundamental en el postoperatorio de los pacientes. 3 pilares para el manejo del dolor: prevenir el dolor, evaluarlo y tratarlo. En términos de prevención, analgesia, preprocedimiento o intervenciones en el paciente. Por ejemplo, poner un analgésico, programar los analgésicos antes de que el paciente se levante. Tratar primero el dolor y luego indicar sedantes. Evaluar el dolor al menos 3 veces por turno y con un dolor significativo, con una escala de evaluación mayor a 3 en un EVA,
indicar analgésico. Y es importante tratar el dolor dentro de los primeros 30 minutos y reevaluar, ver todo el tema no farmacológico en el tratamiento del dolor, por ejemplo, un cambio de posición, y el tema farmacológico en términos de los distintos esquemas que se pueden usar para el manejo del dolor. Es importante que tengamos presente que el dolor no solo se maneja con opioides, AINES o esquemas multimodales, sino que también hay una parte no farmacológica que es importante, como el tema postural, la contención verbal, la movilización precoz. Idealmente, el tratamiento farmacológico del paciente debe ser multimodal con distintos esquemas que incluyen opioides, AINES, y se debe como objetivo minimizar eventualmente las dosis de opioides, ¿ya? Ahora, los esquemas de manejo del dolor, por supuesto, van a ser indicación médica y van a estar determinados por los esquemas de manejo del dolor de los distintos centros. Nosotros usamos un esquema de manejo multimodal donde el paciente tiene AINES, si la función renal así lo permite, tiene opioides y paracetamol, ¿ya? Opioides por horario, que habitualmente nosotros usamos metadona subcutánea, más rescate con opioides con fentanil, ¿ya? La hiperglicemia es frecuente en el postoperatorio de cirugía cardíaca, afecta aproximadamente al 30 o el 40% de los pacientes, y esto está determinado por la respuesta humoral que se produce en el intraoperatorio y además está dado por la respuesta al estrés. Se asocia a peor evolución, a infecciones, a alteración de la circulación coronaria y alteraciones en la cicatrización. Idealmente, nosotros vamos a manejar la glicemia para un control con niveles menores o iguales a 160 miligramos por decilitro. En algunos textos ustedes van a encontrar 180 miligramos por decilitro, pero la idea es que el paciente esté con sus glicemias controladas. ¿Cómo? Si el paciente usaba insulina previamente, va a salir de pabellón con una BIC de insulina que va a requerir control de hemoglucotés horario cada 2 horas dependiendo de la estabilidad del paciente, y que se va a suspender una vez que el paciente recobre su alimentación vía oral. Si el paciente no era usuario previo de insulina, habitualmente se controla la glicemia y se usa insulina cristalina subcutánea con régimen inicialmente de 50 gramos de hidrato de carbono y posterior de 200 según el esquema de nuestro centro para el control de la glicemia. Otra de las entidades que podemos ver en el postoperatorio y que tiene directa relación con la parte quirúrgica es la pericarditis, que es un proceso inflamatorio que afecta al pericardio. Se produce un exudado que puede engrosar y fibrosar al pericardio, puede causar dolor precordial y roce pericárdico que se puede ocultar y que es lo que se conoce como el frotes pericárdico, y presenta además un débito importante de los drenajes, cuya característica principal es que es un contenido ceroso casi citrino. En términos de manifestaciones al electrocardiograma, hay un ascenso del segmento ST que es difuso y que se ve supradesnivel en todas las derivaciones. ¿Cómo se maneja la pericarditis? Con antiinflamatorio, habitualmente indometacina o colchicina, analgesia y mantención de los drenajes hasta que el débito sea menor de 100 ml en 8 horas.
¿Dudas al respecto del manejo quirúrgico? Importante en el manejo quirúrgico, siempre los drenajes conectados a aspiración continuas hasta su retiro. La aspiración no se suspende a menos que sea una indicación explícita del cirujano. Otras alteraciones que podemos tener en el posoperatorio son alteraciones neurológicas que pueden presentarse como un déficit neurológico transitorio, desorientación temporoespacial, delirium, encefalopatía, o un déficit neurológico permanente que es secundario a lesiones isquémicas o eventos hemorrágicos acontecidos en el intraoperatorio. Medidas de protección: mantener una saturación mayor del 95% con presión de Se me pegó la Sole. Chicos, ¿la escuchan? No, profe, se pegó. No, Sí, profe. sí. Dame un segundo, la voy a llamar, porque a mí también se me fue el internet de ella. Quizá. Sole, se me pegó tu internet. Sí, quizá sí. Sí, no, acá nosotros te vemos un poquito pegada, no, quizá el internet está un poquito mal. Mira, si sales de la reunión y vuelves a entrar, ya. por sí. Gracias. Ahí va a ingresar de nuevo la docente. A ver ahí. ¿Estás muteada? Ahí sí. Ahí sí, sí, sí. Ya. ¿Y dónde quedamos? ¿Desde cuándo no me escuchas? No, si fue como 30 segundos. Si te llamamos al tiro. Es que yo me volé y si tú sabes que yo me vuelo y hablo y hablo. Ya, entonces sí, tomamos las otras alteraciones. Sí, desde ahí. Ya. Qué loco. No, no quiero. Espérame que estoy buscando Sí, dónde íbamos. Ahí. ¿Me escucho? te escucho, pero todavía no vemos la presentación. Ahí la tengo. No la vemos todavía. ¿En serio? Sí. Pero yo la tengo. De nuevo compartir, a ver. Compartir el escritorio. Espérame. Me salí. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. estoy. Sí. Ya. Espérame. Déjame ir desde la que tengo. Ahí. ¿Sí? ¿Ahí estamos? Ya, perfecto. Ya, Sole. Ya, Vamos. seguimos entonces. Sí, Esa es la última patita, chiquillos, ya nos queda menos. Entonces, otras alteraciones que se nos pueden presentar son las alteraciones neurológicas, que pueden estar dadas por un déficit neurológico transitorio con desorientación temporoespacial, delirium o encefalopatía,
y un déficit neurológico permanente secundario a lesiones isquémicas o eventos hemorrágicos producidos en el postoperatorio. ¿Cómo prevenimos la aparición de estas complicaciones dentro de lo que nos toca a nosotros? Manteniendo saturación de 95%, PCO2 dentro de valor normal, glicemias controladas, presiones arteriales medias para una perfusión adecuada, mayores o iguales a 80, paciente en posición semisentado con cabeza indiferente, favorecer el patrón de sueño fisiológico en lo posible, evitar la sobrecarga sensorial y valoración del estado neurológico continuo. Ahora, cuando un paciente está recién salido de pabellón, es un poco difícil evaluar el estado neurológico, pero a grandes rasgos nosotros podemos evaluar si el paciente se logra conectar o no con el medio, si moviliza las extremidades en forma simétrica, es decir, si moviliza las 4 extremidades, si hay movilización de un hemicuerpo o del otro, o eventualmente mayor en un hemicuerpo que en otro. Esas son características bastante gruesas, pero que ya nos van a indicar cuál es el estado neurológico del paciente cuando empieza a despertar de la anestesia. Otra alteración que podemos tener es en la función renal, producida básicamente por hipotensión durante la SEC. El flujo de la SEC es no pulsátil y eso desencadena una respuesta humoral, no solo con la anestesia, pueden haber microembolía por efectos secundarios de la anticoagulación del sistema. Podemos tener uso de sustancias nefrotóxicas en el intraoperatorio como antibiótico en el caso de que el paciente tenga una endocarditis o que ya venga con una función renal previamente deteriorada o el paciente sometido a hipovolemia e hipotensión. ¿Cómo manejamos la alteración de la función renal? Primero, sospechar que puede existir una alteración de la función renal y eso está dado básicamente por disminución del débito urinario y por alteración de los exámenes de control de la función renal que nos van a indicar un daño renal importante, ¿ya? Fundamentalmente CREA y nitrógeno ureico, PUN, ¿ya? Si estamos sospechando de una disfunción renal postoperatoria, lo primero que tenemos que cerciorarnos es que no exista obstrucción de la vía urinaria. Para eso tenemos que ver el adecuado manejo de la sonda Foley. Evitar, por otro lado, los factores de riesgo predisponente, es decir, suspender las sustancias nefrotóxicas, evaluar el estado hemodinámico, que tengamos una perfusión periférica adecuada, una volemia adecuada, con presión arterial adecuada para dar una buena perfusión a nivel renal. Si tenemos hipovolemia, transfundir, usar cristaloides o lo que requiramos para expandir esa volemia. Si hay hipotensión, tenemos que elevar la presión. Si tenemos síndrome de bajo gasto, mejorar el gasto cardíaco con las medidas que sean necesarias, ya sea aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, mejorar la sincronía en caso de que el paciente esté con marcapaso, y en caso de que la disfunción tenga una sobrecarga de volumen importante, diuréticos y ultrafiltración. Si la función no mejora con el control de todas estas medidas, necesitaremos una evaluación por el equipo de nefrología para eventual soporte renal con diálisis o hemofiltración. En términos de infecciones, el paciente tiene riesgo de infecciones respiratorias porque está en ventilación mecánica. Si el periodo de ventilación mecánica se prolonga, podremos tener neumonias asociadas a ventilación mecánica. Tenemos infecciones asociadas a catéter, tenemos infecciones asociadas a la safenectomía
que son el sitio donador de venas en las extremidades inferiores. Podemos tener infección de la herida operatoria, que puede ser superficial, o mediastinitis, infecciones urinarias o endocarditis. ¿Cómo prevenimos las infecciones? Lavado de manos, profilaxis antibiótica con cefazolina durante el tiempo que el paciente permanezca con drenaje. Si el paciente es alérgico a la penicilina, vancomicina. Todo esto dependiendo de la función renal, habitualmente 1 gramo de cefa cada 8 y 1 gramo de vancomicina cada 24, cada 12 horas, dependiendo de la función renal. Y lo más importante es retirada precoz de los accesos vasculares, las sondas y el tubo orotraqueal. Como resumen, nosotros requerimos un paciente que tenga ritmo sinusal, con frecuencias de 80 a 100, eventualmente uso de marcapasos con esa frecuencia, que tenga un sangrado menor a 1.5 ml por kilo hora con una diuresis mayor a 1 ml por kilo. En lo respiratorio, que tengamos una ventilación mecánica protectora con retiro precoz de la ventilación mecánica en la medida que sea posible, profilaxis antiarrítmica, control del dolor, radiografía de tórax, sin neumo, sin líquido y sin atelectasias idealmente, presiones y parámetros hemodinámicos dentro de los rangos que ya vimos, y gases arteriales y exámenes dentro de los rangos que están aquí, que son rangos que nosotros podríamos calificar como normales. Eso es lo que nosotros aspiramos, tener un paciente hemodinámicamente estable, sin complicaciones y sin infecciones. Y con esto hemos puesto fin a estos cuidados que son de un amplio espectro, que están focalizados a la totalidad del paciente, porque no solo estamos viendo el aspecto quirúrgico, sino que también estamos viendo otros aspectos, y además tenemos que tener en cuenta las comorbilidades del paciente, y lo que también es de suma importancia es el aspecto psicológico del paciente, que el paciente tenga un sensorio adecuado, que no esté angustiado, que no tenga delirio y con un control del dolor en forma precoz. No sé si tienen alguna duda. Muy bien. Chicos, ¿dudas, consultas en relación a la clase? Yo sé que para la mayoría de ustedes, por no decir todos los que están conectados, un poquito, ellos no ven pacientes cardioquirúrgicos y tampoco ven pacientes en SEC. Quizá por eso están todavía tratando de aterrizar un poquito la información. El único estudiante que trabajaba, si no me equivoco, en unidad cardiológica era Erwin, pero no está en la reunión. De lo que vieron, chiquillos, ¿algo les pareció interesante? ¿Qué les pareció? ¿Han recibido algún paciente en estas condiciones? ¿Han tenido aproximación a lo que es SEC? ¿Qué me pueden comentar respecto a aquello? Por ejemplo, Cintia o Claudia, que las veo acá, o Germán. ¿Qué me pueden comentar respecto a eso? ¿O lo que ustedes han visualizado de lo que es cardioquirúrgico? En lo personal, Claudia por acá. Hola, buenos días. Hola, profe. Claudita. Hola. En lo personal, mi unidad, y mi hospital en realidad es chiquitito, entonces no tenemos nada de cardioquirúrgico, estamos años luz de eso. Pero siento que fue demasiada información y como dices, es como que tengo que leer para poder, entre comillas, hacerlo más amigable. Muy bien, Claudia, sí. Los pacientes cardioquirúrgicos se ven, bueno, lo que mi experiencia es, los pacientes cardiooperados que nosotros recibíamos, teníamos dos opciones. O salían rápidamente, o los cardiooperados se nos complicaban y tenía que volver a cirugía. Pero en general, eran pocos pacientes cardiooperados que volvían a cirugía. Si tenían buen paño, salían rápidamente, incluso algunos los sacaban extubados de pabellón. No sé cómo lo ven en Linares, Cintia. ¿Ustedes tienen alguna aproximación a algún paciente cardioperado o los derivan todos?
Cintia, ¿estará por ahí? No la escuchamos. Quizá tiene problemas con el micrófono porque sale con el micrófono encendido y no la escuchamos. En Rancagua, veamos que Germán de Rancagua, ¿cómo lo ven allá? Ah, se me pegó. Ahí sí, ahí lo escuchamos. ¿Se escucha? Ah, es que no me parece que se está escucha. Sí. Bueno, acá Ahora te muteaste, Germán. Sí, no te escuchamos. ¿ahora se escucha? Ahí sí, ahí sí. Ya, ahora sí. Bueno, como lo hacemos acá es generalmente cuando tenemos pacientes por trauma cardiotorácico, no es algo que vemos frecuentemente, generalmente son pacientes apuñalados o con cuerpo extraño, de cirugías de urgencia que, claro, salen, como dice usted, salen muy rápido o No sé. realmente no salen. Pero son súper pocas las aproximaciones que tenemos porque no son generalmente cuando vemos que es algo aneurismático, disección como lo vimos con la clase con la profesora, o netamente cardíaco, se deriva a Santiago de inmediato, lo antes Perfecto. posible, pero cuando es de urgencia, sí, emergencia, lo vemos nosotros. Gracias, Germán. Y Marco, ¿cómo lo hacen? Perdón, hay alguien que tiene la manito levantada. Cintia, ahora Cintia. ¿Ahora me escucho? Sí, Sí, Ah, ya. No, acá en Linares en realidad todo se deriva a Talca o Concepción dependiendo de la complejidad. Se hace el estudio del paciente y en realidad se mantiene en espera de la cirugía. Acá no hay nada, solamente recibimos pacientes post 5 días, que es lo mínimo que hemos recibido post cirugía. Ya el paciente ya está listo prácticamente caminando, esperando el alta solamente, si es que necesita anticoagulación o algo, pero no, nada de aproximación. De hecho, casi siempre en la parte aguda que se ve en la UCI útil, del resto se pasa a medicina cuando ya está estable y si vuelve de Concepción o Talca, vuelve a medicina incluso. Así que tampoco nada con respecto a esto. Por eso igual como que se hace difícil preguntar, por lo menos para mí, porque en realidad como que necesito primero digerir un poco para que me surjan dudas. Pero muy interesante la clase, sí, como un mundo aparte para nosotros que estamos en unidades más básicas. gracias, Cintia. Marco, ¿cómo lo ven ustedes por allá? Hola, profesora. Disculpe, estuve ausente un rato en la clase. Lo que sí, Sí. a nosotros acá en Viña del Mar tenemos como acercamiento. Yo estuve en el Gustavo Frique y ahí hay UCI Cardio. Ya tengo una compañera que incluso se vino con pandemia conmigo y le tocó irse a la UCI Cardio y estuvimos hablando y ahí sí hacen SEC. El otro día me dijo que la invitaron a ver a Pabellón una operación. Incluso hacía esta cardioplegia. Me comentaba, dijo que era entretenido, estaba fascinada, viendo ECMO también en la misma unidad, el Swangans. Entonces esa es como la única proximidad que ahora ya no estoy en el hospital, pero sí conversamos los temas y se ve súper entretenido, la verdad. Sí, y sobre todo cuando uno hace el seguimiento como estudiante y va a pabellón con el paciente y ve la cirugía cardíaca, sí, es un mundo y es Exacto. súper interesante los pacientes, porque uno lo ve cuando hacen la cirugía cardíaca, que se ve bastante cruento, y el paciente de repente uno lo ve en la UCI, bueno, en los últimos años, lo sacan extubado en realidad Muy y uno ve que rápido. la cirugía no es menor, es una cirugía importante, y ve al paciente ya a las 4 horas despierto, ya en un rato más régimen líquido, entonces ve cómo salen rápidamente, pero uno tiene que evaluar que es una cirugía muy importante, que para enfermería evaluar los detalles de ese paciente cardioperado es de suma relevancia, porque ahí hay que afinar el ojo enfermera, porque cualquier cosito no tiene que darse cuenta si el paciente se está complejizando o no.
cuando en el fondo comienzan a sangrar los drenajes, fijarse cuando no sangran los drenajes también y hay un taponamiento, cuando el paciente tiene alguna alteración de tipo neurológica que uno puede indicar que quizá hubo algún coágulo que migró. Son muchas cosas desde el punto de vista de enfermería que uno debe tener, fijarse absolutamente en todos los detalles, sobre todo las primeras horas, tipos de arritmia, marcapaso, drenaje, débito urinario, en fin, yo diría que una vez que llega el paciente a la UCI, ahí es enfermería pura, pura, pura. Así que yo creo que es una temática que uno se enamora de ella cuando está con los pacientes y lo ve ahí y lo ve en vivo. Así que no sé si tienen otra consulta, chicos, para Soledad, como ya para ir cerrando, o quisiera hacer Soledad algún cierre de la clase. Yo entiendo un poco no sé si calificarlo como aprensión que tienen con este tema, pero lo único que yo les puedo decir es que no le tengan susto. La ventilación mecánica, las drogas vasoactivas son iguales en todas las UCI y con todos los pacientes. Tal como dices tú, los pacientes cardiooperados son pacientes que, si bien es cierto y tienen una tremenda cirugía, andan muy bien en términos de complicaciones. Son pocos los pacientes que se complican. Son pacientes que evolucionan en forma satisfactoria y salen muy rápido, pero tal como tú dices, y eso es fundamental, la enfermería es primordial en los pacientes cardioperados. O sea, uno como enfermera tiene un papel súper activo porque uno tiene la responsabilidad de la evaluación constante del paciente, y no solo de la evaluación en términos cardiológicos, sino que una evaluación que es total. Entonces, es como aplicar los conocimientos de enfermería en su forma más, ¿cómo decirlo? En su forma más útil, más rico en términos profesionales. Sí. Pero al mismo tiempo yo entiendo que a lo mejor es una realidad que es un poco alejada, pero yo creo que el fin de este módulo es que ustedes tengan un acercamiento, que sepan y que tengan la mínima base, como para si alguna vez les llega un paciente, que sepan que hay que fijarse en esto, esto y este otro. Exacto. Y con eso yo creo que estamos todos felices y todos nos damos por haber cumplido lo que nos toca, mostrando este tema que para mucha gente es desconocido. Eso es cierto, no hay unidades cardioquirúrgicas en todo el país, pero supongamos que en un futuro, porque se están formando equipos para abarcar la mayor parte del país. De hecho, hasta hace un tiempo atrás ustedes en Talca no tenían equipo cardioquirúrgico y se formó un equipo cardioquirúrgico, que de hecho los perfusionistas se formaron con nosotros en la Católica. Entonces, eso va a ser en el futuro un campo abierto para la enfermería y para una enfermería profesional y basada en la evidencia. Sí, exacto. Como decías tú, en general los pacientes salen súper rápido, pero yo me acuerdo que de los cardiooperados que tuvimos en una oportunidad, bueno, tenía un mal paño quirúrgico, pero él no pudo salir de SEC y bajó a la UCI en SEC. Es decir, lo tuvimos nosotros como enfermera con SEC en la UCI. Bueno, al final el paciente no pudo salir porque estaba muy, muy grave, pero solamente lo comento para que uno tenga presente que, claro, puede salir muy rápidamente, pero los pocos pacientes que se complican y se complican, y ahí que requieren, insisto, una labor de enfermería al dedillo en el fondo, porque en general, nosotros como enfermera especialista y de UCI, no manejamos en vivo el SEC. Nosotros recibimos al paciente cardioperado y lo más próximo a SEC es el paciente en ECMO. Entonces, manejar un paciente en SEC en la UCI fue otro mundo para nosotros, que incluso ahí tuvo que hacer turno el cardiocirujano, se lo solicitaron de la clínica, pero es solamente para que hagan la comparación de que cuando se complican los pacientes son cosas serias. Pero en general yo diría que sobre el 95% sale súper rápido y es un paciente súper dinámico y súper entretenido además. Así que yo te doy las gracias, Sole, por traernos esta maravillosa experiencia, sobre todo de uno de los centros de referencia que tenemos de pacientes cardioperados, que es tu hospital.
Y en el fondo, uno como enfermero especialista tiene que tener las nociones de todas las temáticas, porque uno no sabe, porque ahora pueden estar en un X hospital, y como hemos tenido especialistas que dan el salto y se van a otra clínica, a otro lado, incluso tenemos especialistas que ya están proyectando para irse al extranjero a trabajar, entonces es un mundo que uno tiene que conocer. Así que yo personalmente te doy las gracias, es un placer siempre tenerte con nosotros y que nos des esta maravillosa clase. Así que por mi parte, muchas gracias, Soledad. Bueno, yo quiero darte las gracias a ti. Tú sabes que para mí es un placer estar con ustedes los años que han requerido mi presencia, porque además así a uno también lo obligan a ponerse al día, a Claro. revisar literatura, etcétera. Espero haber sido lo más didáctica posible. Yo sé que este es un tema difícil, pero creo que fue una buena clase en que cuando ustedes le den una segunda mirada van a abrir una puerta que si ustedes quieren la van a poder abrir cada vez más porque hay mucho material disponible. En internet pueden buscar, hay videos de SEC, hay una serie de cosas que si a ustedes les interesa van a tener harto material para que puedan interiorizarse en este tema. Espero haber sido amena porque este es un tema denso y les doy las gracias a todos por haberme escuchado durante toda esta mañana y te doy las gracias a ti por invitarme a este, Sí. Y para la próxima programa de especialización. ¿Ah? Sí, así que te queremos nuevamente en la próxima especialización que probablemente partamos ya el próximo año, a mitad del próximo año, igual que está, 2022, septiembre, octubre, por ahí vamos a partir ya el próximo año nuevamente cuando los chicos acá terminen su práctica clínica. Te mando un abrazo, Soledad. Los Otro chicos para ti. los espero hoy día a las 3 de la tarde y seguimos con la unidad de cardiovascular, ¿ya? Así que un abrazo, Sol, y estamos en contacto. Chao, muchas gracias a todos. Chao, Que estén chicos. súper bien. Chao, Sole. Chao. Chao, gracias. Chao, Está muy chao. bien.